Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Encantadas, encantados de veros otra vez en un nuevo programa del Secreter de Tolkien. Esta vez veis a una persona que a lo mejor no sabéis quién es, a lo mejor sí si habéis visto otros vídeos de la asociación. Así que queremos presentaros en primer lugar, antes de empezar, a nuestra compañera de la STE, María Jesús Lanzuela, también conocida como Seler Cala, presidenta del SMIAN de Hasseltún de Zaragoza. Y bueno, la habréis visto seguro en los vídeos de los encuentros de Tolkien, que ya siempre está ahí, y seguro que en algún otro sitio más. Hola, Seler. Hola a todas, ¿qué tal? Aquí luego también tengo a mi compañero Amrod Felakun, una vez más, una semana más. Hola. Hola, ¿cómo estáis? Y luego, bueno, pues aquí estoy yo, como siempre, Are del Arciniel, Bárbara, un placer. Y nada, esta vez nos hemos reunido una semana más para continuar nuestro estudio sobre las cartas del profesor. Para aquellas personas que nos están viendo por primera vez, ya sea aquí o sea en YouTube, formamos parte de la Sociedad Tolkien Española, el cual podéis encontrar en nuestra página web. Voy a ver si pongo por aquí un banner para que... Aquí está. Aquí podéis ver nuestra página web, donde podéis estar al tanto de todas las cosas a las que nos dedicamos y seguirnos y demás. También nos podéis seguir en Twitter y todo eso. Bueno, he hecho así una cosa muy breve de la ST, pero bueno, es que seguro que ya todo el mundo que nos está viendo nos conoce. Y nada, ¿a qué nos vamos a dedicar hoy? Bueno, pues hoy continuamos y la última carta que vimos fue la número 8. Entonces, hoy vamos a empezar con la carta número 9. En el programa de hoy vamos a aprovechar y vamos a ver 5 cartas, de la número 9 a la número 13. ¿Por qué? Porque las 5 cartas están relacionadas con el Hobbit y sobre todo con las ilustraciones que se realizaron o no se realizaron o no se publicaron para la edición de 1937 del Hobbit. Y nada más, no sé si queréis comentar algo más. Yo ya he avisado a los compañeros con los que vamos a retransmitir hoy que tengo 2 gatas que están en plan Foo Fighters por aquí. Entonces, si veis que se mueve la cámara, son ellas, ¿vale? Estupendo. Ya está. Nada, lo único eso, lo contado en el programa anterior, damos un salto en el tiempo, desde la última carta que fue en 1925 hasta 1937. Eso no quiere decir que Tolkien no viviera esos años. Hizo cosas, lo que ocurre es que no hay recopiladas cartas de aquella época, pero que sí que se puede leer sobre todo mucho en la cronología que enseñamos de Harmony School o también parte en la biografía de Humphrey Carpenter o en otras biografías. Entonces, claro, ya damos el salto y ya vamos con el Hobbit. Si os acordáis, más o menos nos quedamos en 1925, cuando Tolkien conseguía entrar en Oxford. No. Y nada, sobre todo estos años se dedicó a publicar algunas cosas filológicas y a ser profesor y demás, ¿vale? O sea, para hacer ahí como un avance rápido. Pero sí, efectivamente, como dice Amrod, os podéis leer la biografía de Carpenter y ahí tendréis más información. Eso es. Recordamos que Carpenter fue la persona que se dedicó a recopilar todas las cartas. O sea, que al final es el mismo editor. Lo digo porque vais a ver que voy a leer el prefacio que siempre acompaña todas las cartas, que el mismo Carpenter hace anotaciones sobre su propia biografía, ¿vale? Entonces, es para que sepáis exactamente a qué libro se está refiriendo, ¿vale? Por si acaso, no sé si esta edición sigue disponible o no, pero aquí la tenéis. A ver, ahí. Si pongo la mano en medio, no sé. Ahí. No, esa edición no está disponible ya. Está más difícil. No soy tan vieja, ¿vale? Ah. Bueno, que yo también la tengo, tranquilidad. Sí. A ver, carta número 9. Empezamos. A Espera, Susan Duck. ¿Perdona? El banner. Que se nos olvida, luego se nos olvidan. Sí, siempre nos tenemos preparados, pero bueno, ahí se quedan. A Susan Dacknall, George Allen and Unwin License. Empiezo el prefacio. Tolkien escribió la mayor parte del Hobbit durante los primeros 7 años pasados como profesor de anglosajón en Oxford. Había un texto en existencia en el invierno de 1932, que fue leído por C.S. Lewis, aunque en esta etapa, en la copia dactilografiada, faltaban aparentemente los capítulos finales y se interrumpía un poco antes de la muerte de Dragon Smaug. Esta copia fue finalmente leída por Susan Dacknall, graduada en Oxford, que trabajaba para la editorial londinense de Allen & Unwin, y alentó a Tolkien para que terminara la historia y la ofreciera para su publicación. Para la apreciación de Tolkien por el interés que demostró ella en el libro, véanse las cartas 163, 257 y 294.
aunque 2 de estas cartas se equivocan al sugerir que Susan Dagnall era todavía estudiante en Oxford cuando leyó el manuscrito. Veas además una biografía, página 200. Era el 3 de octubre de 1936 cuando Tolkien envió la copia dactilografiada completa a Allen & Unwin. Stanley Unwin, fundador y presidente de la empresa, le contestó el 5 de octubre diciendo que el libro recibiría, abro comillas, inmediata y atenta consideración, cierro comillas. No existe ya correspondencia sobreviviente hasta la carta siguiente. Cuando Tolkien la escribió, la publicación del libro había sido aceptada y él estaba ya preparando los mapas y las ilustraciones. 4 de enero de 1900... Perdón, empiezo la carta. 4 de enero de 1937, número 20 de Northwood Road, Oxford. Estimada señorita Dagnall, mapas y más cosas para el Hobbit. Lamento la larga demora. No me encontré bien por algún tiempo y debí luego enfrentarme con una familia abatida por la gripe traída de la escuela, para completa ruina de la Navidad. Yo mismo sucumbí la víspera de Año Nuevo. Ha resultado difícil hacer algo y lo que he hecho, me temo, resulta bastante pobre. He vuelto a dibujar 2 cosas, la carta, que tendría que ir encañonada en el capítulo 1, y el mapa general. Solo espero, pues mi habilidad es escasa y no tengo experiencia en preparar estas cosas para su reproducción, que sirvan de algo. He decidido que los demás mapas no son necesarios. He vuelto a dibujar, en la medida de mi capacidad, 1 o 2 de las ilustraciones de aficionado del manuscrito casero, considerando que podrían servir para la guarda, el frontispicio o algo por el estilo. En general, considero que sería preferible mejorarlas, pero quizás sea imposible en esta etapa. En todo caso, no son muy buenas y tal vez no sean técnicamente adecuadas. Sería usted muy amable si me devolviera las rechazadas. Atentamente suyo, John Ronald Reuel Tolkien, J.R.R. Tolkien. Bueno, aquí termina la primera carta. Quiero indicar que si parece que este señor solamente escribe cartas cuando está enfermo. O sea, en el capítulo anterior también leímos una carta en la que se quejaba de que volvía a estar malo y de que toda la familia estaba enferma y al final caía él. Que había muchos niños en casa, ya sabemos lo que pasa con los niños, que te lo traen todo. Eso es así. Yo me lo imagino en plan de me aburro, estoy enfermo, venga, voy a ponerme a escribir. O a dibujar, en este caso. Totalmente. Una de las dudas que he tenido al leer la carta, no sé si vosotras se os ocurre algo, es a qué se refiere cuando dice he vuelto a dibujar 2 cosas. La carta que tendría que ir encañonada en el capítulo 1 y el mapa general. Yo entiendo que el mapa general en el que trabajaba, bueno, este es el mapa final, ¿vale? Sí que él hace varias versiones. Quiere decirte que ese no es el mapa final. Eso es. Este es el mapa que sale para las películas del Hobbit. Anda, pues eso te iba a decir, que antes cuando has dudado de si era el original, este es el de la peli. Sí. Y os puedo decir por qué lo reconozco yo rápido siempre. Por la montaña. Aparte que la montaña es distinta y el dragón, en el mapa que hicieron para las pelis, está señalada la puerta secreta con una X. Es cosa que no tiene ningún sentido en el mapa porque precisamente hay que poner el mapa a la luz de la luna para leer la inscripción y tal. En el que hace Tolkien, estoy señalando mi propia pantalla como una imbécil, como si me fuerais a ver el dedo, pero bueno. En el mapa que hace Tolkien, la puerta que está señalada con una X es la de entrada a Erebor, no la puerta secreta. Vale. Eso es. Sobre todo para que se vea la montañita. Ahí. Ahí está, efectivamente. Que tiene mucho más sentido que, pues esto, señalar la puerta secreta, que ya pierde todo su ser, el mapa. Esto es bastante parecido, ¿eh? O sea, la única así gran diferencia es la montaña. Sí. Pues lo quito. Hombre, a ver. No, déjalo, porque se pueden comentar el resto de cosas, sí que están bien, pero, jolín, es que... Volvemos a la portada. Vale. De hecho, de todas maneras, ya que estábamos con el mapa, sí. El mapa, yo creo que la carta que se refiere es esa, porque él en algún momento yo leo, no sé si está en otra carta o lo he leído. Sí. Mira, aquí está. De todas maneras, me voy a estar saltando. Aquí, a ver si consigo que lo veáis bien. ¿Se ve? Sí. Este es un prototipo del mapa del Hobbit, ¿lo veis? Sí. Simplemente para que conste en acta. Este mapa es el mapa del tesoro de finales de los años 20. Hay una de las cartas en las que creo que se refiere a cuando dice carta, he dibujado la carta, creo que es ese propio mapa porque es la carta que le llega a Thorin. Claro, entonces, no recuerdo dónde lo he leído.
él lo que quería era que en las primeras páginas, cuando se habla del mapa, que es la carta, en las primeras páginas apareciera ahí metido. Y el mapa, que es el Wilderland Esto es. el que saliese en la contraportada. Pero al final, en la edición, decidieron poner en un lado esto y en el otro lado el mapa. Exactamente. Eso es a lo que él se refiere. Pero bueno, siguiendo a la portada que tenemos, que estabas poniendo, esa. Que es una preciosidad, es una de mis ilustraciones favoritas de todas las que tiene Tolkien. No sé muy bien por qué, pero me parece como hipnótica, que también es un poco lo que yo creo que pretendía hacer, todo tan simétrico y tan armonioso, dentro de que hay elementos que tienen más peso en un lado y en el otro, pero es como muy de estas ilustraciones que puedes estar mirando mucho rato. Son muy agradables. Sí. ¿No? Desde mi punto de vista me parece que son muy agradables, que te dan serenidad, ¿no? Que estás tranquilo viéndolas, ¿no? Es curiosa. En Historia del Arte siempre teníamos una profesora que nos decía, para saber si una imagen es buena o no para ti, es pensar si te la colgarías en el salón de casa. Pues esta imagen la tengo en una lámina que compré en Oxford para colgarla cuando pueda en casa. O sea que eso ya te lo digo todo. Eso es. ¿Con el sol en rojo o en blanco? Porque eso también... Pues ostras, la reproducción que compré ahora me haces dudar. No sé si está en rojo o en blanco. Pero eso lo vamos a comentar ahora, supongo. Sí, no sé si... Ahí está en blanco. No sé si está En, dentro de las cartas en las láminas oficiales de después es que dudo porque creo que ya la sacaron con el sol en rojo. Ajá. Bien. Claro, la intención del autor era que fuera en rojo. Eso es. Pero debido a los problemas con la tinta, la caristía y tal... Mira, os enseño cómo quería él que fuese más o menos. A ver, ¿dónde estoy? Ahí. Sí. Este fue uno de los primeros bocetos que realizó, que está, como era un papel muy delicado, falta un fragmento. Pero eso, él quería que estuviera el sol, las letras, incluso el dragón también, se comenta en alguna parte que lo quería también en rojo. En rojo. Pero le salía caro a la editorial, que esto lo vamos a ver en todas las cartas que vamos a leer hoy, le están poniendo todo el rato problemas con el dinero en Inglaterra. Eso es. Bueno. Yo solamente quería comentar que en qué momento Allen Unwin y posteriormente Houghton Mifflin deciden que esta portada no hace falta volver a publicarla y hacer otra portada. O sea, de verdad, qué elección editorial de mierda fue esa. O sea, vamos a ver. Qué pena. Mira, nos dice Melilot que su versión inglesa al Hobbit tiene el sol en rojo. Me imagino que tiene la portada negra. Puede ser. No sé. Yo, es que, a ver, la que os he estado enseñando, bueno, más adelante hablaremos de bibliografía, pero esta edición que os he enseñado, que tiene la portada exacta, igual que la que está compartiendo Amrod en la pantalla, es una edición facsímil que sacó en 2016 HarperCollins. HarperCollins es la editorial que ahora tiene los derechos de Allen Unwin porque la compró. O sea, HarperCollins es quien edita en Inglaterra, bueno, en Reino Unido, todas las cosas de Tolkien. Entonces, de ahí la podéis encontrar. Es cierto que a partir de esa edición han salido más, pero hasta esa edición estaba a encontrar. Pero en cambio en otros idiomas sí que es más fácil ver esta portada. ¿A vosotros os suena que Minotauro haya hecho alguna edición con esta portada? No. Creo que no, porque, bueno, no lo sé. No quiero ser rotunda con esto. Finduriel nos lo podría decir seguro, pero me suena que no. No, me suena que por lo menos yo tengo varios hobbits en casa y tengo, pues el anotado que le tengo aquí, que lo que tiene es la portada de el Smaug de Tolkien. De Smaug, sí, es el mismo que tengo yo. Y luego las que tengo son de Alan Lee. Yo tengo una que está portada naranja, que costaba 5 euros, una versión que sacaron. La de Long Hope, la de bolsillo. Sí, que me acuerdo que la sacaron eso porque era como que era el aniversario de la editorial y sacaron como sus clásicos en plan en 5 euros. Así me compré yo. De todas maneras, podemos volver después en la carta número 12. Lo digo porque la carta número 12 Tolkien comenta qué es lo que está escrito alrededor. Muy bien. Entonces, un poquito. Sí. Vale. Perfecto. ¿Avanzamos con la siguiente carta? Venga. ¿Te animas, Ele? Un segundo. Al ataque. Un segundo. Dime. Que me gustaría decir, bueno, volver a recordar que es Susan Dagnall, una
persona que fue estudiante en Oxford y después posteriormente trabajaba en Alan Unwin, la persona que le dio la oportunidad a Tolkien, o sea, que si no hubiera sido por ello. Sí que es cierto que Susan Dagnall llega a ello a través de una compañera suya que sí que trabajaba para Tolkien, ¿vale? O sea, es esta compañera la que dice, oye, Susan, creo que Tolkien está escribiendo un libro de niños que puede que te interese. Y es a partir de ahí cuando se decide tirar un poco de la manta. Bueno, de la manta, el hilo para hacer el este. Ya está. Sí, sí, no, que es algo importante a tener en cuenta porque aquí se quedan los méritos los de siempre, pero hay que recalcar. Bueno, sí, voy a ver. En las cartas que vamos viendo no hacemos más que ver mujeres en torno a la universidad que siempre nos dicen que no haya ninguna y cada vez que empezamos con una carta nueva sale una nueva. O sea, sale mujeres, sí, totalmente. Vamos a ver la carta número 10. A Alan Unwin y cuenta en el prefacio Carpenter. En algún periodo entre 1932 y 37, Tolkien escribió un breve libro ilustrado para niños titulado El señor Bliss. Para una descripción del mismo, véase una biografía, autobombo, todo el rato, página 181. Fue presentado a Alan Unwin al mismo tiempo que El Hobbit. Los editores dijeron que estarían encantados de publicarlo con tal de que Tolkien lograra reducir el número de colores de las ilustraciones, lo que comentábamos. En la carta se puede leer: del 17 de enero de 1937, en 20 de Northmouth Road, Oxford. Estimado señor, el señor Bliss regresó a salvo. Solo puedo decir que me sorprendió recibir su amable carta a la mañana siguiente. No imaginé que mereciera semejante consideración. Las figuras me parecen sobre todo válidas para demostrar que el autor no es capaz de dibujar. Pero si su empresa piensa verdaderamente que vale la pena publicarlo, trataré de que las ilustraciones sean más fáciles de reproducir. Por cierto, sería una gran ayuda que me visitara, como lo sugiere, y me diera algunos consejos. En la actualidad estoy intentando que se me conceda una subvención para investigar, además de dedicarme a mis obligaciones habituales, pero puede que logre encontrar algún momento libre en un futuro cercano, especialmente ahora que he quedado libre de la carga de los exámenes por 2 años. Agradezco también y me sorprende agradablemente que los dibujos para el Hobbit puedan utilizarse. Dejo en sus manos la decisión de cómo reproducirlos y utilizarlos del modo más eficaz. En realidad, la carta, el mapa con las runas, aquí era donde lo había leído, debía ser encañonado, plegadito, ¿vale? En el capítulo 1, frente al sitio en el que se menciona por primera vez, un trozo de pergamino algo parecido a un mapa, entrecomillado, hacia el final del capítulo. El otro mapa, en el manuscrito casero, iba al final, y el largo dibujo estrecho del bosque negro al principio. La puerta del rey de los elfos iba al final del capítulo 8, la ciudad del lago, en el capítulo 9, la puerta de enfrente en el capítulo... en el capítulo 10, la puerta de enfrente en el capítulo 11. Después de la descripción que hacen de ella los aventureros al verla por primera vez, entre comillas, vieron la oscura entrada cavernosa abierta en el amplio muro del acantilado. Cierra comillas. Al considerar la cuestión más de cerca, veo que de esa manera se concentran todos los mapas y figuras hacia el final. Esto no obedece a plan alguno, sino que sucede simplemente porque no fui capaz de reducir las demás ilustraciones a una forma ni siquiera pasable. Advertí además que las que tenían un contenido geográfico o paisajístico eran las más adecuadas, aun sin tener en cuenta mi incapacidad para dibujar ninguna otra cosa. Adjunto ahora 6 más. Son todas evidentemente defectuosas y aparte de ello quizá presenten todas o algunas dificultades de reproducción. Puede también que usted no esté dispuesto a considerar nuevas complicaciones tan tardíamente y un cambio de plan por añadidura. De modo que no me apenará ni me sorprenderá que me las devuelva, todas o algunas. Sinceramente suyo, J.R.R. Tolkien. Me hace gracia, me voy riendo yo por dentro porque está el pobrecillo todo el rato dejando muy claro que no sabe dibujar figuras. Sí. Y viendo la producción de ilustraciones nos queda también claro a nosotros. No es que no sepa, pero le salen un poco reguleras viendo las cosas que era capaz de hacer. Porque yo, por ejemplo, flipé muchísimo cuando empecé a estudiar las ilustraciones de Tolkien con las primeras notas del natural que tomaba cuando era muy jovencito, que era capaz de reproducir ruinas de edificios derrumbados como si fuera aquello una litografía o una fotografía incluso. O los paisajes que hace, que son una delicia. Pero las figuritas, ahí está, para muestra un botón el señor Bliss. De todas maneras, ¿creéis que es falsa modestia? O sea, ¿creéis que él siempre dice, no, en plan, no las no lo creo. No lo creo porque el 90%, por no decir 95% de sus ilustraciones no tiene figuras tan apenas y las que tiene son como muy secundarias. Y viniendo de una escuela de arte que estuvo también estudiando, probablemente vería gente que sí se le da bien ese realismo,
Claro, entonces él es consciente. Yo creo que sencillamente se está como disculpando de antemano, ¿no? Es como, a mí se me dan bien unas cosas, pero concretamente estas, Claro. bueno, pues me dan como estáis viendo. A ver, en principio, las imágenes de este cuento tienden todas a la exageración humorística, por eso son pues el sombrero tan alto, luego los ositos tan, que no sé si están las imágenes por ahí, los osos protagonistas son inspirados en los peluches de sus hijos y son muy achaparraditos, muy gorditos, pero es que se nota, es que ahí mira que bien ha dibujado, por ejemplo, el coche y mira cómo está el pobre hombre. Sí. O la propia casa, que se ve que O le la aplica casa. sombras, Ujú. le aplica sombras correctamente, o sea, que perspectiva incluso sabe también. Pero es verdad que el señorcito, pero es lo que tú dices, concretamente en esta tampoco hay que fijarse porque es más cómica, o sea, está exagerando las facciones precisamente por eso, ¿no? Yo tenía buscada, lo que pasa es que al final no la he puesto, la del el jirafanejo. Sí, Me hace mucha gracia. Uno de los es muy personajes chula. del señor Bliss es el jirafanejo, que como os podéis imaginar, pues es una mezcla entre una jirafa y un conejo. Entonces, básicamente es una jirafa con orejitas, así como muy gracioso, ¿no? Tampoco lo hace muy bien. Bueno. Pero es muy divertido. Pero es que, claro, como tiene el toque de humor, aquí se le puede perdonar todo, o sea, no, Sí. no pasa nada. Hay una leyenda negra sobre este cuento que el propio Carpenter en la biografía deja caer, que fue que la idea del cuento surgió por el accidente que tuvo Tolkien cuando Pues es conducía que, su primer coche. Porque hay una escena en la que el señor Bliss atropella cosas, como un poquito le pasó a Tolkien. Pero luego la mujer de Michael Tolkien desmiente esto y dice que no, que el cuento surgió como un cuento, igual que surgió Robert Brandon, digo bien, haciendo un cuento a raíz de los personajes de los muñequitos que tenían sus hijos. Pues, por ejemplo, tenían un cochecito con un señor con un sombrero muy grande, pues el señor Bliss. Los 3 osos protagonistas por los 3 peluches. A lo mejor una cosa no excluye a la otra, también lo digo. A mí me parece muy gracioso que el señor Bliss fuese Tolkien atropellando cosas con su coche, pero bueno. A ver, no hubo heridos, por eso me parece gracioso. Fueron atropellos de objetos. Espera un segundo, que voy a poner el banner importante. Vale. Ya. Bien. Gracias. Sí. Luego habla sobre varias ilustraciones más. Dice, y el largo dibujo estrecho del bosque negro. Yo creo que aquí se refiere al dibujo apaisado este que tiene de Mirwood, que es, a mí me gusta mucho. Voy a ponerlo. Una vez más, espero que sea este, porque como hay tantas versiones, al final uno no tiene muy claro cuál es la correcta. Y este, según indica el Hobbit anotado, porque es donde he estado yo haciendo aquí un poco de seguimiento, es el único que en la primera edición y primera impresión se hizo a 2 páginas, se hizo apaisado. Pues Claro, es que a mí tampoco da personalmente, muchos más datos en la carta de exactamente qué ilustración puede ser. eso es. O sea, no dice exactamente cuál es. A mí sí me gusta mucho. Me da la sensación de que es un bosque muy viejo, un bosque muy grande. O sea, hay matices de fantasía, ¿no? No sé si os parece un poco lo mismo. Las raíces que sobresalen y que, pues eso, van como zigzagueando, ¿no? Que van cubriendo Aparte que terreno. utiliza los elementos muy inteligentemente, por eso digo que las figuras a lo mejor no se le daban muy bien, pero en realidad los paisajes se le daban muy bien, porque no cualquiera que se pone a dibujar este tipo de ilustraciones cae en la cuenta de que los árboles que más cerca están del espectador tienen que ser más gruesos, con más detalle, los que están más lejos son mucho más finitos. Que a veces cuando la gente dice, güey, esto lo podría hacer un niño, a lo mejor un niño no cae en ese detalle, es verdad, no cae en ese detalle de hacerlos más alejados, más pequeños o más ensombrecidos y demás. Entonces, bueno. O incluso, no sé qué te parece a ti, Sele, porque tú como has estudiado esto, a mí, por ejemplo, me llama la atención que hay una línea horizontal de oscuridad y luego vuelve a estar iluminado, ¿no? Parece que no, o sea, que contrasta mucho y sin embargo el contraste parece funcionar, ¿no? Funciona porque además ayuda también con las perspectivas y yo no sé si esa línea más oscura simboliza un río, que podría ser, o un camino, pero sí que da como más misterio todavía la ilustración, porque es que aparentemente ves una ilustración de unos árboles, pues ya está, pero es que tiene mucho misterio, es como muy onírica. Sí, eso es. Le da profundidad, le da mucha profundidad.
Bien, luego cuenta, vamos a ver, uy, he perdido la página. No, aquí está. Habla sobre la puerta del rey de los elfos, que iba al final del capítulo 8. Vamos a ver. Bien, voy a poner una que está coloreada, pero él creo que la envió en blanco y negro. Esta se coloreó posteriormente, no la coloreó él. Esta concretamente no la coloreó él, la colorearon en 1975 un ilustrador que debo tener por aquí, en algún lado, para un calendario homenaje o algo parecido. En cualquier caso vienen también del Hobbit anotado, que tiene mucha información. Entonces, aquí vuelve a trabajar mucho con la perspectiva, ¿no? Hay un único punto de fuga que nos lleva hacia la puerta del rey de los Hacia la elfos. puerta, eso es. Mira, esa es la original, la que está enseñando ahora mismo Arede, que está en blanco y negro, está en tintas. Que es una puerta que curiosamente es prácticamente igual que la puerta de Erebor de la portada que hemos visto antes, que luego veremos otra vez. Eso Ya tengo es. por aquí. A ver, espera. Un segundo. Si no veo yo, no lo veis vosotros. Todo bien. Sí. Bueno, ahora. Ahora vengo, que voy a dejar Porque al lo perro. traes justo en el pliegue, entonces no lo vais a ver. Sí, pero es exactamente el mismo tipo de puerta La misma- con dos pilares. Eso es. No sé, Dos pilares no y sé. dientes. A ver, Tolkien dibujaba más puertas. No entiendo por qué la puerta de los elfos y la puerta de los enanos es exactamente igual. Igual la encargaron al mismo Al arquitecto. mismo constructor. Oye, Tienen a lo dos mejor tipos de es un puerta. claro, a lo mejor es un símbolo para decir la buena relación que tenía entre los elfos y los enanos originalmente. Tiene dos tipos de puertas. Pilares y dintel y el arco de medio punto de Moria. O sea, No, pero es que es súper curioso. Yo cuando las vi dije, ostras, Tolkien. ¿No? Oye, a ver, si Disney hacía lo mismo con sus películas de los años 60 y usaba los mismos reciclaba, ¿no? Era para reciclado. negros, ¿por qué no lo va a hacer él? Sí, bueno, Disney utilizando los mismos ojos y nariz y boca para todas las princesas Disney de la historia. O sea, tampoco. De verdad. Vale, Pero y sí, es continuamos curioso, con... es curioso. Totalmente. La de la ciudad del lago tiene varias ilustraciones, pero no he encontrado cuál es la concreta. Así que, bueno, si la tenéis a mano podéis enseñarla, o si no pasamos directamente a la que dice después, que es la puerta del frente. Vamos a ver, el front gate, la puerta, más que la puerta principal. La ciudad del lago es esta. A ver. Vale. Ajá. Si la acerco un poco más, no sé si lo veis mejor. ¿Así? Sí. Vale, Fíjate, además ahí hace un uso distinto de la perspectiva, ¿no? La verdad es que tiene un detalle, la parte de los diques con los que sostiene la ciudad, que es súper chula, ¿eh? Y mi favorito es el barco que está, que parece como un barquito vikingo. En plan, mira. Sí, un poco sí. Que es No lo sé si que. Esa bien. es. Esa, sí. Que luego cuando la coloreo, que ya la he encontrado, que tenía la gata tumbada encima del libro, ya os lo he advertido. A ver. Fíjate qué bonita. Aquí. Vale. Gracias. Y es curioso porque sí, no se ha mantenido ese tipo de arte luego en las que ves de pues, ilustraciones de los principales artistas de ahora, se distancian mucho de esa visión. Y yo creo que esta ilustración en concreto, por ejemplo, es lo que os decía, recuerda mucho a los apuntes del natural que él tomaba de ruinas que podía ver por los lugares donde vivía, porque además es que las perspectivas están súper bien hechas, hay muchísimo detalle, pese a ser eso, ilustraciones aparentemente muy sencillas, hay muchísimos detalles en los barriles, las vetas de la madera, que lo podía haber hecho todo mucho más esquemático, pero que ya sabemos cómo era Tolkien, que no dejaba ahí nada suelto, todo ahí al detalle. Y está muy bien, incluso hay un señor que creo que está pescando. Bueno, esta o estará pescando los barriles. La puerta de enfrente, puede ser. Igual, aquí utiliza un elemento que vamos a ver después, en la carta número 11, que son esas volutas de humo, para representar, bueno, pues que Smaug está dentro. Y que luego replica con la hoguera de los trolls, ¿no? Hacen más o menos un dibujo similar. Y nos contaba, por ejemplo, se lee en el Hobbit anotado que para la montaña solitaria él tiene una referencia que yo no sé si está
certificada, ¿no? Que es el Matterhorn, la colina, una de las principales colinas que hay en los Alpes suizos, que él ve durante su viaje a Suiza. Entonces, si buscáis fotografías de este pico, es bastante parecido al que vemos ahora aquí, de esta ilustración. Sí, sí. Y además es muy curioso porque, claro, él al principio hace las ilustraciones en blanco y negro. ¿Cómo le das un sombreado, una profundidad a una lámina que tiene que ir así? Pues lo que hace es utilizar todas las líneas para darle, si os fijáis en la colina, por ejemplo, principal, se ven incluso las aristas de la montaña gracias a esas líneas. Y a mí me recuerda mucho a las técnicas del rayonismo del 19. Solo que... A mí me recuerda mucho a cuando tenía que hacer mapas de topografía en la carrera, que también, se utiliza también para hacer las divisiones, etc. Esta la tengo también, si queréis, os la enseño cómo queda con color. Cuando ¿vale? la coloreo. Ah, sí. A ver, ahí. Me encanta cómo usa los azules, siempre. Es muy bonita. Y luego el detalle, porque sabemos que es un maestro del detalle, del árbol sin hojas que parecen calcinado en lo primero que ves, ¿no? O sea, es como la desolación de Smaug, prácticamente. Y si os fijáis, además, lo chulo que tienen sus ilustraciones es que él entiende súper bien tanto los puntos de fuga como cómo funciona el ojo humano, porque él te va llevando donde él quiere según los movimientos que dibuja, porque tú aquí al principio ves la montaña, pero luego vas siguiendo las formas sinuosas y vas viendo todos los detalles que te ponen cada golpe de ojo. Que esto lo hacemos muchas veces inconsciente, pero luego cuando analizas esas ilustraciones y vas viendo los detalles, dices, ostras, es que lo he visto tal cual quería él que lo viera, y eso es muy interesante también, no es de un dibujante que lo haga así sin pensar. Sí. Muy chulo, muy chulo. Bien, y en esta carta no nombra más, ya nombra en la siguiente. ¿Pasamos a la siguiente? Vale, únicamente decir que el señor Bliss no se publicó cuando... No. Es verdad. Vale, el señor Bliss se empezó ahí a empezar a preparar, pero al final él se enrolló con el Hobbit y otras historias, entonces el señor Bliss jamás se publicó. Se publica después de la muerte de Tolkien y lo publica Christopher. Eso es. Sí, tardó muchísimo también porque por precisamente la complejidad del colorido, que salía muy caro, y le pidieron que lo redujese a 3 tintas y les dijo Tolkien que no se podía hacer eso porque 3 tintas era poco más que una mancha, así textualmente, entonces no llegó a buen puerto aquello. Sí, creo que se publicó en los 80, ya mucho más adelante. Una pena. Bueno, y de hecho no sé si está en castellano. ¿Está en castellano? ¿Está publicado? Creo que salió hace poquito, lo publicó Minotauro en castellano, ¿puede ser? Hace unos años. Yo sé que está en castellano y que durante mucho tiempo está descatalogado. Lo que no sé es si lo han vuelto a reeditar, pero ir hablando de la esta y lo voy buscando. Yo sé que no lo tengo y acepto regalos, ¿vale? Os lo digo ya desde aquí. Bien. Pero sí, es uno de los que me faltan, sí. Vamos con la carta número 11. Vale. Venga, vamos allá. De una carta a Allen Anangui, el 5 de febrero de 1937. Vamos, 3 semanas después. Sobre las reproducciones de las ilustraciones del Hobbit. Apruebo todas las impresiones preliminares. La reducción lo ha mejorado todo, excepto a los trolls. En esto hay 1 o 2 defectos, probablemente solo consecuencia de las impresiones. Los he señalado. La delgada silueta blanca de uno de los árboles del fondo está un poco rota. Algunos de los puntos minúsculos que subrayan una llama no han salido. Tampoco el punto después de trolls. En la sala de bolsón cerrado, incluye equivocadamente una sombra a la acuarela que llega hasta la viga lateral. Esto, por supuesto, ha salido negro, con la desaparición de la llave, aunque no hasta la viga. Pero la impresión es, según creo, tan buena como lo permiten los originales. Por favor, téngalo en cuenta, estas no son críticas graves. Todavía me sorprende que estas figuras indiferentes hayan sido aceptadas y que se hayan tomado tantas molestias con ellas, especialmente en contra de la economía, un factor que no he olvidado y el motivo de que mis ilustraciones fueran antes solemnemente rechazadas. Solemnemente rechazadas. Es que eso es elegante.
Está un poco picado. No encuentro la ilustración coloreada. Bueno. Aquí me hace mucha gracia también porque es como, ay, gracias por aceptarlas, tal, todo bien, pero el pero siempre Sí. que se ve que es súper quisquilloso. O sea, él, jolín, me hace gracia lo de la silueta blanca de un árbol que sale un poco borroso al fondo, que aquí nadie se va a dar cuenta, Tolkien, de verdad. O el punto de los trolls. Son detalles tan chiquitines que, no sé, me hace gracia. Es que me da mucha ternura Tolkien cuando se pone así, de verdad. Totalmente. Bueno, al final es que son ilustraciones que a él le ha llevado tiempo y... Claro, no. Sí, entenderse se entiende, pero que también es que da como ternurica de, ay, no ha salido un punto, pobrecito. Totalmente. Y no solo es eso, sino que ahora estamos más acostumbrados porque total es casi inmediato. Tú mandas una corrección, te la devuelven, pero estamos hablando de que la carta le podía llegar a la semana siguiente y otra semana de respuesta. Pero él insiste, esta parte ha quedado cortada, el punto en los trolls no se ve, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esta es personalmente una de las ilustraciones que más me gustan. Y he de decir que me defraudó saber que es un poco copia. Se supone que está basada en una ilustración que él tenía de... bueno, os lo pongo y que cada uno saque sus propias conclusiones, porque esto obviamente no está tampoco certificado. Vamos a ver. Parece ser que es una... Está influenciada... Reinterpretación. Interpretación, me parece correcto llamarlo así, una reinterpretación de una ilustración de Hansel y Gretel de Jenny Harbour, que es esta de aquí. ¿Vale? Es un estilo muy similar, con mucho puntillismo. Y, bueno, pues los claroscuros estos funcionan igual, las propias volutas de humo también. Sí. Los personajes están mejor aquí. Bueno, ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos, ¿no? Pero la otra tiene mucho encanto. Es que la otra es muy, muy bonita. Hombre, a ver, esto no es exclusivo de Tolkien, lo han hecho todos los artistas toda la vida. Incluso consciente o inconscientemente siempre ha pasado, tú ves algo que te gusta, se te queda ahí, como él decía, en el humus de la mente, y que lo hiciera a propósito o no, también podía haberlo hecho como a modo de homenaje, pues le gustó esa ilustración, pues voy a hacer algo similar, o incluso no, le salió así, luego dijo, ahí va. Igual lo he copiado sin querer, pero bueno, el resultado ya vemos que es la verdad es que sí que es una preciosidad. Eso es. Ahora, las bolitas de la hoguera son una pasada. Sí. En el libro de Oxford aparece una ilustración previa de finales de los años, de principios de los años 30. No sé si se ve. Sí, más o menos. Es totalmente distinta, no tiene absolutamente nada que ver. En esta tenemos como un fondo de montañas, simplemente, y entonces en medio de la parte de montañas hay un fueguito rojo, que es donde tú entiendes que están los trolls, pero no aparecen más los trolls. Nada. O sea, es todo un poco conceptual. Y luego, de hecho, da casi más importancia a unos árboles que están en la parte delantera que el resto de los trolls. Lo que pasa es que la llama la colina de los trolls. Y ya está. Eso era lo primero que había dibujado. Claro, es que habría que investigar si Tolkien tuvo acceso a esa otra ilustración o si incluso la tenía en casa, porque, por ejemplo, los árboles que inspiraron sus Ents sí que sabemos que son inspiración directa de las ilustraciones de Arthur Rackham, perdón, que siempre le cambio la H. Y eso sí que lo sabemos y, de hecho, alguna vez lo ha comentado él que le gustaban mucho sus ilustraciones, entonces ahí ya no hay pérdida. Son así porque son así, pero esto ya se lucubrar mucho con esta acuarela, pero bueno. En cualquier caso, esta es una de mis preferidas porque me gusta muchísimo. Aquí creo que está muy bien hecho el humo, o sea, es que da toda la sensación de ser un humo, que además tapa la vista, ¿no? Que te dificulta ver lo que hay detrás. Entonces, ves un poquito de cómo están asomados ahí los trolls, ¿no? Vamos, a mí me parece muy guay. Y cómo utiliza los claroscuros para centrar el foco de la luz, eso también, por mucho que se haya inspirado o no en la otra imagen, está muy bien reproducido porque concentra la luz donde la tiene que hacer y va disminuyendo, está muy bien. Yo solamente quería decir, así como referencia pop, que a mí esta ilustración siempre me ha recordado muchísimo a la que utiliza Blind Guardian en la portada de Nightfall in the Middle Earth,
y en Barson, no sé si la tenéis en mente, pero al final es como entre los árboles hay una hoguera en medio y tienes al resto de criaturas que están al lado, rodeando el fuego, y al final como Green Guardian, bueno, pues obviamente, o sea, ellos mismos lo dicen, se inspiran muchísimo en la obra de Tolkien, pues siempre lo he considerado como una especie de homenaje. A lo mejor es una idea mía que lanzo aquí. No, pero sí, probablemente, puede ser. Puede ser. Yo no la visualizo, por eso digo puede ser. Porque a ver si la puedo pasar. Es que siempre que busco algo, luego se me bloquea esto y me da miedo ponerme a buscar. No te preocupes. Pero... Yo conozco de Blind Guardian la ilustración de Lucien, pero no te refieres a esa, ¿no? Hay una que tiene... Vale, entonces no sé. Bien, y luego habla sobre la de Wagen, sobre la de Bolsón Cerrado, que es esta de aquí, que también dice, es que se corta la llave. Creo que es esta de aquí. Vamos a ver. Vale, porque efectivamente él va haciendo distintas versiones que además le sirven de apoyo para seguir escribiendo. O sea, él dibuja también como una herramienta narrativa, ¿vale? Para luego ir, pues eso, elaborando los paisajes cuando los escribe, ¿no? Entonces es algo que se va construyendo una cosa por encima de la otra, ¿no? Y vuelve a dibujar y vuelve a reescribir un nuevo paisaje y vuelve a dibujarlo y así. La tengo también a mano en color. Ay, qué chulada. Ahí, espera, ahí. Uy. Que casi esta es una de las pocas que me gusta más en blanco y negro. Estaba pensando lo mismo, digo, la verdad es que en color me dejó un poco fría, la verdad. Porque en color agobia muchísimo toda la parte de la madera tan oscura. No sé, me gusta más así, sencillita, con sus líneas y demás. Totalmente. Y luego es como muy, muy espaciosa. O sea, la puerta, claro, Sí. aquí la... Yo me imagino a ese pobre Bilbo intentando abrir esa puerta y vamos. Y luego se ven los relojes de pared, hay anacronismos. Pero bueno, está muy bien. Yo creo que aquí la perspectiva, o sea, lo que es la edificación está guay, está muy bien hecha, los puntos de fuga además van todos directos, si os fijáis, todas las tablas para que se vea la puerta, el camino en el centro, todo muy bien. Pero se pasó de minimizar al Hobbit. Sí, estaba pensando lo mismo, porque la silla que tiene al lado es mucho más grande. Sí. Si eliminas la figura del Hobbit y dejas a la imaginación la interpretación del tamaño del personaje. Eso es. Voy a quitar el banner un segundo para que veáis que están más cerca de lo que parece, ¿vale? Plan, para que se viese. Pero aún así me sigue pareciendo muy pequeñito, porque lo que os digo, por mucho que haya distancia entre el Hobbit y su propia puerta de casa, es que no llega ni a meter la llave. O no sé. O estirar el brazo. Sí, es que no sé. Pero bueno, también lo veo como un poco, no sé, a mí físicamente me recuerda mucho a Tolkien. Es casi como un autorretrato, yo creo. Que también, como sabemos, que le costaba dibujar figuras, quién sabe si se miró al espejo y luego, ¿no? Porque se parece mucho en esos años a Tolkien real. Seguramente. Tendría un maniquí pequeño de estos que utilizas para las proporciones, ¿no? O cogería el lapicero así, como para mirar. Ostras, pues es que cualquier cosa, imagínate. Vamos, eso lo hacía yo para cuando había que dibujar. Bien. Creo que no comenta ninguna ilustración más en esta carta, ¿no? Entonces él las va enviando, se las van devolviendo y pues va haciendo correcciones o matizaciones, pero parece que en líneas generales está muy contento por cómo es el resultado cuando pasa por imprenta, ¿no? Bien, pues si queréis pasamos a la siguiente, que es la número... 12. La 12, sí. 12, eso es. 12. Pues voy a ir. Allen and Unwin. A mediados de marzo, Tolkien devolvió las pruebas del Hobbit a Allen and Unwin después de haber hecho un número muy amplio de alteraciones en el texto original. Se le dijo que, en consecuencia, quizá tendría que pagar parte del coste de la corrección, a pesar de que los editores advirtieron que ya ha logrado que las revisiones ocuparan exactamente el mismo espacio que el texto original. Con la siguiente carta presentaba un dibujo para la sobrecubierta que incluyó una inscripción rúnica. 13 de abril de 1937, número 20 de Northwood Road, Oxford. Estimados señores, devuelvo bajo una cubierta separada las revisiones completas corregidas del Hobbit.
Tengo en cuenta lo que amablemente me dicen acerca del coste de las correcciones. Debo pagar lo justo si es necesario, aunque naturalmente agradecería toda clemencia. Gracias por las molestias que se han tomado. Encontrarán junto con las pruebas revisadas un borrador para la sobrecubierta que expongo a su crítica. Descubrí, como lo había previsto, que la tarea superaba mi habilidad y experiencia. Aunque quizás sirva el plan general, preveo muchas objeciones. Hay demasiados colores. Azul, verde, rojo o negro. Los 2 rojos son un accidente. Los 2 verdes no son esenciales. Esto podría solucionarse con una posible mejoría reemplazando el rojo por blanco y omitiendo el sol o dibujando una línea a su alrededor. La presencia simultánea del sol y de la luna en el cielo se refiere a la cualidad mágica de la puerta. Es demasiado complicada y necesita una simplificación. Por ejemplo, reduciendo las montañas a un único color y haciendo más sencillos los abetos aserrados. Redibujándolo podría reducirse todo, si piensan que las runas resultan atractivas, aunque de apariencia mágica meramente dicen: El Hobbit o viaje de ida y vuelta otra vez. Crónica de la jornada de un año emprendida por Hugo Bolsón, compilada a partir de sus memorias por J.R.R. Tolkien y publicada por George Allen and Unwin. Sinceramente suyo, J.R.R. Tolkien. Hay una anécdota muy divertida, no me preguntes dónde la he leído, pero antes de que se me olvide, es que cuando se editó en Estados Unidos, que lo hizo, en vez de Allen and Unwin, lo hizo Houghton Mifflin. Houghton Mifflin. Como Dunder Mifflin de Deuces, pero casi. Copió estas mismas runas, las copió tal cual estaban. Entonces, las runas fue de Allen and Unwin. y se dieron cuenta en la segunda, fue como, pero la segunda reedición. Pero claro, fue copiar las runas. Es un poco como aquel Señor de los Anillos de Círculo de Lectores que se equivocó también con la inscripción y la puso al boca abajo. Del revés, eso es. Madre mía. ¿Cuántos tatuajes están al revés? Estaba pensando eso, los tatuajes de Amo la sopa, por ejemplo, en Chile. Sí. Bueno, está hablando entonces de la portada, ¿no? Sí. Vamos a volver a ponerla, que es muy bonita, hay que disfrutarla más. Sí, aunque en verdad para comentar, más o menos viene a ser lo mismo que hemos dicho antes, o sea, él vuelve a comentar lo de los colores, los rojos, los verdes, al final, cuando se publica, eligen seguir las indicaciones que da él, de bueno, pues si no lo pones en rojo, al menos ponlo en blanco, te explica un poco el significado del sol, de la luna y demás. O sea, yo creo que es una muy buena portada porque recoge todo lo que vas a encontrar en el Hobbit, o sea, vas a encontrar un viaje a través de diferentes tierras, de montañas, que tiene que llegar a una montaña, está el dragón. Yo creo que está como todo muy, muy bien recogido. O sea, es una gran. Es como una portada resumen, sí. Y luego a mí me gustaría destacar una cosa que me llamó la atención de esta portada, que diseña la acuarela o el dibujo de manera que los elementos, por ejemplo, los elementos de la luz que tenemos, el sol, las águilas y demás, van a ir en la portada. Es como lo que primero te llega, ¿no? La sensación del bien. La protagonista justo en el lomo. Y el lado oscuro, el tétrico, el que... en la contraportada. O sea, es como de más importancia a menos, ¿no? Un poquillo. Y es el lado de la izquierda, sí. Que es el malo, es el lado que tenemos la oscuridad, y en el lado de la derecha es el lado que tenemos la luz. La verdad es que la ilustración es súper bonita, pero con el sol rojo es que todavía es más. Las cosas como son. Pues fíjate que a mí me gusta más así. Quizás es porque estoy más acostumbrada y soy más romántica de todo esto, pero me gusta más así. A mí me hace gracia que dice, preveo muchas objeciones. O sea, ya se adelanta, ¿no? Es como, ya sé que vais a poner pega. Hay demasiados colores azules, verde, rojo y negro. Y dice, los 2 rojos son un accidente. Me encantaría saber qué es eso. O sea, nos deja en ascuas y ya nos ha dejado así para siempre. Porque ¿qué accidente pudo ser ese? Eso es, ¿no? O sea, ¿qué se refiere con los 2 rojos son un accidente? Los 2 verdes no son esenciales. Tampoco queda muy claro a qué se refiere, ¿no? Que quizá se podría hacer con negro y con blanco, entiendo yo. Pero al final con los verdes queda bien. Sí. A mí me gusta mucho. Es que además los propios colores te van dirigiendo también la mirada al camino del centro para que vayas directamente a Erebor. Están muy bien. Las montañas así tan agresivas como que, ostras, el camino no va a ser fácil. Y tan puntiagudas y tan... No sé, es que es muy... No sé. Hay algo mágico aquí. El día que la cuelgue en mi casa ya seré feliz del todo. Que ahora no tengo paredes, ya no me cabe. No, pero está también muy bien lograda. Cómo genera esa profundidad, ¿no?
cambiando de color. O sea, pasa de... Sí. Porque las montañas azules o sea, los picos son blancos, porque la nieve, pero que las montañas sean azules y negras es extraño, ¿no? Contrasta, sin embargo, muy bien con el verde de los árboles. El azul lo puedo entender en el lago se ve bien, se ve la ciudad del lago. Pero ¿por qué las montañas son azules? Bueno, pues logra eso, ¿no? Que contraste muy bien con el verde. Pero podría haberlas hecho marrones. No sé yo. No, y aparte la gama de colores dentro de los verdes y los azules también es que están muy bien encajadas en la composición general, que no coge cualquier azul chillón ni nada de eso. Da como, a la vez que da inquietud, da paz. Es como una mezcla entre las dos cosas. Bueno, y yo no quiero dejar pasar que soy muy fan de que me mandes unas correcciones a un libro que sean igual de grandes que el libro que has escrito. O sea, de verdad, me declaro muy fan de esta persona. Ostras. Totalmente. Muy bien. ¿Pasamos a la siguiente? Sí. Vale, nos toca la 13 ya, ¿no? La 13, eso es. Aquí hay chicha. Voy. Aquí estamos. Vale, pues en una carta a Lena Unwin dice el prefacio: el 11 de mayo a Lena Unwin le comunicaron a Tolkien que había logrado que una de las empresas editoras más destacadas de América se interesara por el Hobbit y que a dicha empresa editora le gustaría un número mayor de ilustraciones en color y sugiere la contratación de algunos buenos artistas americanos, aunque Lena Unwin considera que sería mejor que todas las ilustraciones fueran de una sola mano. Y en la carta Tolkien le dice: 13 de mayo de 1937, Northmoor Road, Oxford. Estimado señor Firth, gracias por su información acerca de la presunta publicación en América. ¿Podría decirme el nombre de la empresa y cuáles serían las condiciones financieras? Hay que mirar primero por la padre de familia y esto es así. Que siguen malitos, que siguen malitos. Bueno, en cuanto a las ilustraciones, estoy dividido entre el conocimiento de mi propia incapacidad y el temor de lo que los artistas americanos, indudablemente de notable habilidad, pudieran hacer. En todo caso, estoy de acuerdo en que todos los dibujos deberían ser obra de una única mano. 4 dibujos profesionales harían que mi propia producción de aficionado luciera ridícula. Guardo algunos dibujos en mi cajón, pero aunque representan escenas de la mitología de los lugares donde el Hobbit corrió sus aventuras, no ilustran realmente la historia. El único que podría servir es la versión original coloreada del Bosque Negro, redibujada en blanco y negro para el Hobbit. Debería tratar de hacer unos 5 o 6 más para la ocasión. Lo intentaré en la medida en que lo permita el tiempo en pleno periodo escolar, si lo cree aconsejable. Pero por algún tiempo no puedo prometer nada. Quizá la cosa no admita mucha demora. Tal vez sería aconsejable, antes de perder el interés de los americanos, permitir que hagan lo que les parezca conveniente. En tanto fuera posible, me gustaría añadir, vetar todo lo proveniente de los estudios Disney o influido por ellos, por cuya obra siento el más profundo aborrecimiento. He visto He visto ilustraciones americanas que sugieren que podrían lograrse producciones excelentes. ¿Podría indicarme quizá cuánto tiempo hay disponible antes de que pueda contar con algunas muestras que puedan satisfacer el gusto juvenil transatlántico o a los expertos que lo conocen? Suyo, sinceramente, J.R.R. Tolkien. Es que era un crack. Bueno, da unas pautas de lo que no le gusta antes de que alguien se que no le gusta, no por nada. A él lo que no le gustaba era cómo Disney trataba de tontos a los niños. Sí. Partiendo de ahí. O sea, en realidad no es que no le gustase a lo mejor tanto la estética, que también va un poco por ahí, pero era principalmente por eso, porque él siempre en su ensayo sobre los cuentos de hadas lo dice, que no hay que tratar a los niños como idiotas, que ellos son perfectamente capaces de entender muchas cosas que incluso los adultos no llegan a pillar del todo. Yo creo que esa inquina va más por ahí, pero bueno. ¿No? Y habla también de la reinterpretación que hace, por ejemplo, en Blancanieves y los 7 enanitos, de los enanos, nada que tiene que ver con los enanos en origen, ¿no? Los que eso le tuvo que doler. También Disney no llevaba tanto, o sea, me refiero, Disney ya llevaba como 30 años, pero los principales largometrajes de Disney, y Blancanieves no es de los años 30 o de finales de los años 20, y luego pasa un tiempo hasta que seguimos con un largometraje. Pues bueno, o sea, me refiero que al final le tuvo que no es como si esto fuera los años 60, que ya llevamos un montón de películas publicadas, o sea, es que fue algo que... Mira, Blancanieves y los 7 enanitos de Disney es del año 37, o sea, que probablemente la vio recientemente.
La tenía fresca, pues ves. tenía fresca. Espera un segundo, que según Wikipedia, Blancanieves se estrenó el 4 de febrero de 1938. Bueno. No, espera, en un sitio pone 21 de diciembre de 1937 y en otros sitios pone 38. A ver, Wikipedia la cogemos con pinzas. Y estamos en mayo del 37, o sea, o él tenía acceso a Blancanieves y los 7 enanitos de antes, que permitidme que lo dude, o No. las pocas cosas que yo he visto de Disney, porque de verdad, Blancanieves en su primer largometraje le habían espantado muchísimo. Sí, porque además estoy haciendo una búsqueda rápida y el primer largometraje de Disney es Los 7 enanitos. O sea, que ya... Por eso. Pero todas las series, o sea, los dibujos de Mickey Mouse del principio, eso sí que lo tendría que haber visto. Sí. Claro, pero... Las Silly Symphonies estas, ¿cómo era? Los capitulillos estos cortos. Sí, pero que me extraña, que me llama la atención, porque al final siempre nos hemos pensado que era por los enanitos y cosas así, pero no, o sea, es algo previo. Las pocas historias, yo no me he visto todas, yo he visto mucho Disney, pero las primeras historias no me las he visto todas, sí que me he visto algunas de estas de antes de los años 30 y los años 20 y demás. Y tampoco son tanto de contar cuentos como de más gags cómicos, algo más cercano al cine mudo que se llevaba a principios de los años 20. Entonces me resulta muy curioso el odio enfermizo que tiene desde el inicio. Son muy rasca y pica. Es verdad. No sé. Algo le rondaba en la cabeza para ponerse tan radical con eso. Eso es. Luego, vamos a responder primero la pregunta que nos hacía Brea. ¿Pensáis que si Tolkien le hubiese dedicado más tiempo a la pintura que a la escritura, nos hubiesen llegado todos los libros que tenemos hoy día? No. A ver, no. Pero es que también muchas veces lo que más tiempo le quitaba de escribir no era precisamente ponerse a dibujar, era trabajar corrigiendo exámenes y la familia, que quieras que no, tenía una familia grande pero vamos, irse al bar. Sí, bueno, no lo quería decir yo, venga. Pero sí, en realidad a mí me hubiera gustado ver más producción pictórica porque más que nada, ¿quién mejor puede dejar claro cómo es lo que está describiendo en un libro que el propio autor cuando lo dibuja, ¿no? Es como si sacáramos una fotografía mental de lo que él tenía mientras lo estaba escribiendo. Entonces a mí me hubiera encantado, pero bueno. Sí. Hay una carta que ya veremos dentro de muchos meses porque es de las más avanzadas, que me ha venido ahora a la cabeza porque sí es cierto que me habría gustado ver, como tú dices, muchas más obras de Tolkien, pero hay algunas que a mí personalmente me chocaron mucho cuando las vi porque no me las imaginaba así. Y me refiero concretamente a los sombreros que él dibuja para los Númenóreanos, que son como unos sombreros egipcios súper extraños, unos cascos. Claro, tú cuando lees La caída de Númenor o cuando lees los cuentos inconclusos, no te lo imaginas así, ¿no? Es complicado llegar a ese resultado. A esa imagen. Y cuando lo vi dije, tengo que hacer un esfuerzo para empezar a imaginarme Mira, cosas. de esa carta hablamos en los pasados encuentros con Tolkien, hablamos mi compañera Beruciel y yo sobre esa carta en concreto, precisamente por el tema del sombrero, que es como muy sorprendente. No me acuerdo qué número de carta era ahora mismo. Ay, yo tampoco. Pero aparece en las cartas el dibujo. Estoy aquí pasando hojas en plan rápido, pero no me va a salir porque no va a querer. Bueno. Ostras, me sabe fatal. Igual, voy habla él en esta última carta, mientras lo buscáis, de otra ilustración que ha, digamos, reutilizado. Es decir, era una ilustración que tenía preparada para sus otros cuentos pertenecientes a su mitología, lo que posteriormente conoceríamos como el Silmarillion, y es la única ilustración que se puede utilizar para el Hobbit. Entonces, él se refiere concretamente a esta. Al final es una ilustración de un paisaje con una figura que puede ser cualquier cosa. Vamos a ver. Aquí la tenemos. Tengo la carta. Vale. Carta 211, pero que es muy larga. En esta edición, página 329. Muestra, si quieres, cómo son el dibujito. Los cascos. Ahí tenemos los cascos de los Númenóreanos. Esos. Eso es. Que es igual que la corona del Alto y el Bajo Egipto cuando se unían, añadiendo alas. Totalmente. Eso es. Tal cual. Él se empeña en que en Númenor, porque cuando habla de las grandes construcciones también imagina Númenor como si fuera
Egipto. Las construcciones egipcias, eso No, es. no Egipto tanto en la estética, sino en el culto a la muerte en plan monumental y en los edificios muy pesados y muy grandiosos, grandilocuentes, como le quieras decir. Esa Eso es. similitud. Ujú. Bien, entonces, bueno, en la carta Este se bosque. refiere, sí, se refiere a esta ilustración. Mira, ¿se puedes quitar el banner? ¿Podemos quitarlo? A ver. Sí, voy. Hay una figura justo aquí debajo, no sé si la veis. A ver, Sí. que puedo señalarla, yo creo. Ahí estás. Claro, esto originalmente es Windor, cuando él está escribiendo los primeros esbozos de Los hijos de Húrin. Pero bueno, puede ser cualquiera. O sea, Sí. puede ser hasta Michael Jackson, porque lleva una chaqueta de cuero y unos vaqueros. Tal cual. Eso es. Entonces, es lo que dice él. Dice, mira, yo tengo varios dibujos en el cajón de mis otras historias. Este es el único que podemos reutilizar, pues si lo queréis. Pero bueno, vuelve a hacer uso de esos árboles inmensos, con raíces que emergen, que recorren todo el terreno. Y muy buen uso A también cada de uno a cada uno le da un poco de personalidad cambiando las cortezas. Así Esto es. también es muy curioso. Es como todo un poco decrépito también. Sí. En este caso sí, eso es. Bien, y luego efectivamente pues habla de ese disgusto de Disney. En una carta que leeremos más adelante, vuelve a nombrar Disney por una cosa en concreto. Bueno, pues porque le dicen que van a publicar en Alemania El Hobbit, y entonces han contratado un ilustrador que tiene un estilo que a él particularmente le recuerda el estilo Disney y lo rechaza rotundamente. Se trata de la carta 107 y el ilustrador es Horus Engels. Entonces, él habla concretamente de dos ilustraciones que son los Trolls y Gollum, pero yo no las he encontrado. En cambio, he encontrado la de Thranduil. Voy a ponerla y me decís si os recuerda a un estilo Disney, ¿vale? Sí, que él los define como dibujos disneyanos. Disneyanos, eso es. Como suena muy mal ya, o sea, no puede ser nada bueno. Entonces este es Thranduil, el rey del bosque, y bueno, pues... El rey del bosque, que podría estar también en RuPaul perfectamente. Sí. Es maravilloso. Gracias. Lo estaba pensando, pero digo, me voy a callar. Bueno, con un báculo, con un diablillo y una especie de perilla, o sea, es... Es curioso, es curioso. En esa carta comenta que no le gustan cosas como que Bilbo, por ejemplo, lo representa con nariz goteante. Es verdad. Y Gandalf, que es una figura de vulgar comicidad, en lugar de ser un caminante onírico, que es como él se lo ha imaginado en su cabeza. Entonces es como que que no le gusta que sean tan disneyanos porque los rebaja, digamos, a personajes como sin importancia. Eso es. Ahí yo creo, la 107 sí que es posible que ya haya visto... ¿Cuál es uno de los Voy a mirar la enanos fecha. que moquea? Es que Horus Engels es el que hace las portadas de la edición alemana del Hobbit y las ilustraciones. Claro. Eso hay más, claro. La carta 107 ya es en diciembre del 46. Del 46, eso es. Mucho Disney, ya he visto mucho Disney, ya he visto Blancanieves y los 7 enanitos y bueno, todos los enanitos. Concretamente el que le gotea la nariz, que es que no recuerdo cuál es que no sé si es mocoso, es que no se llama mocoso, ¿no? Hay uno que está enfermo, que tiene un catarro todo el rato, ¿no? El que tiene las mangas muy grandes y se va sonando así, ¿no? Sí, me suena. Sí. En fin. Pero bueno, como Reinona, a mí este elfo me gusta. Pero claro, para la obra de Tolkien. Amrod, he encontrado el Gollum. Te lo voy a pasar por WhatsApp para que lo pongas. Ah, sí, claro. Pásamelo. Guay. Es que es fantástico. O sea, es una maravilla. Toma. Vamos ya a lo ver. Tienes. Necesito un segundo. Vale. En la carta 234, cuando la veáis, también acusa a Disney de tener elementos vulgares. O sea, yo creo que esa es principalmente la inquina que le tiene a Disney. Como que vulgariza todo mucho, pero claro. Va, vamos allá. Mola mucho. 2, 1. A ver.
Chan, chan, chan. ¡Tarán! ¡Oh, Dios! Bueno, esta es una de las ilustraciones que le hace a Tolkien reescribir en el año 51 parte del Hobbit y para vincularlo mucho más al Señor de los Anillos, y aprovecha para definir exactamente cómo es Gollum, porque hay un mogollón de ilustradores que malinterpretan siempre las proporciones de Gollum, todos lo imaginan súper grande, y es cuando él dice, no, ese es Sméagol, es un hobbit, es como Bilbo, lo que pasa que ya ha sido, bueno, pues, corrompido por tantos años de llevar el anillo, ¿no? Pero claro, es que esto es un sapo. Estos ojos amarillos dan muchísimo miedo. Sí. No ha comido solo pescado, ha comido algún LSD o algo, ese pobre Gollum. ¿No os parece que podía haber salido este personaje Merlín el Encantador perfectamente? Pero sí, pero Claro. cualquier película de Disney. O sea, este sí que encaja perfectamente. Pero... Para mí encaja perfectamente con ese perfil Disney-yaco, ¿no? Que él habla. Y esos pelos que le salen ahí raros, que parecen, no se sabe si son pendientes o es pelo. Son pendientes. Ay, no me gusta, pobre, me da creo que son más pena algas. todavía el pobre Gollum. Pensaba que eran algas o algo así. Puede Tirabuzones de ser algas. cualquier cosa. Madre mía. Bueno, y es que le gotea la nariz a Bilbo, ¿puede ser? Es que... Eso es verdad. A ver, lo tengo en el móvil, soy tontísima, o sea, estoy aquí, pero en verdad te lo paso por WhatsApp, o sea, lo tengo en el móvil. Estoy ahí. Es la nariz. No, en mi cabeza, mira, lo voy a decir una cosa, me vais a tomar por tonta, y porque lo soy un poco también. Digo, ¿por qué lleva Bilbo capucha y gorra? Porque la nariz yo la interpretaba como la visera de una gorra. Pero Era no me el parecía flow. raro tampoco. O sea, no os digo que es lunes, que es que no. Totalmente. Madre mía. Bueno, claro, pues eso, que lo comentábamos en el programa anterior, él pues publica esto en 1937 y pasan 14 años en los que todo el mundo, como él no describe en esa primera edición cómo es Gollum, la gente hace uso de su imaginario y lo interpreta de distintas maneras, y muchos lo ilustran y sacan estas conclusiones, ¿no? Que si tú coges el primer texto puede encajar perfectamente, porque es que él no describe cómo es Gollum. Entonces, es una criatura que, pues eso, está en la sombra, está dentro de las cavernas de los trolls, es juguetona, porque en esa primera edición Bilbo no es tan mezquino, él es juguetón, él le interesa el tema de los acertijos casi por aburrimiento, ¿no? Y luego, pues claro, para vincularlo con El Señor de los Anillos, reescribe varias partes, eso sí que viene muy bien, y para eso sí que recomiendo muy bien. El Hobbit ha anotado, y luego Bárbara nos ha enseñado antes, a Redel, Sí, la versión facsímil que tiene de la primera edición. Ahí vienen las diferencias. Eso es. Que hay en el Hobbit, bueno, es lo que está enseñando ahora mismo Redel es el Hobbit primera edición, tal y como se escribió en su momento, en el por 37. favor, no es primera edición, no vengáis a mi casa a robarme, ¿vale? Eso me refiero, reedición de la primera edición, ¿no? Y aquí tenéis notas comparativas entre la edición que se ve en el 51, la que conocemos todos, con la primera edición del 37. Entonces es muy curioso, ¿no? Eso Qué bonito. Ay, qué bonito con la caja. Sí, pero la caja no está bien hecha. O sea, la caja hace que el libro no salga y pues tengas que meter la uña para destrozar la parte de arriba del libro. Sí, hay que dejar ahí medio milímetro. Muy mal hecho. Y sí que os quería comentar, bueno, antes de nada, antes de terminar de la parte bibliográfica, hemos estado usando también esta guía, que es de la exposición de Oxford, que se hizo de Tolkien, que es Tolkien Maker of the Middle-earth. Tenéis una versión en francés de la exposición que se hizo en París, también sobre Tolkien, que es Le Milieu d'un Moyen Âge, se pronuncia fatal francés. Esta es la versión en castellano también. Y a eso iba. Y luego hay una traducción en castellano de ese manual, del de francés, hecha por la editorial Carten, que podéis encontrar en diferentes librerías. Y ya para terminar, hay un libro que no he podido abrir porque pertenece a nuestra compañera que ya habéis visto, Istel, en otros programas, que me lo encargó a mí, que se llama ¿vale? Pictures by J.R.R. Tolkien. Es como una colección de las imágenes vistas más bonitas, ¿vale?
En Tengo plan, este también, que este lo publicó Christopher Tolkien con pequeños apuntes muy pequeñitos en cada ilustración. Y por supuesto, mis amados Hammond y Sí. School. Yo estaba pensando en ese. Yo es que el del Hobbit A no ver. tengo el Señor de los Anillos. Pero los dos que tienen, tanto el del Hobbit como el del Señor de los Anillos, Hammond y School, son brutales. Sí. Bueno, porque hacen un desglose de las ilustraciones muy chulo. Y chulo. muy bien explicado y con cosas Eso. muy... Mira, por ejemplo, al ir a dejar el libro, se me ha abierto esta página para que veáis lo que os decía de cuando él tomaba apuntes del natural. ¿Veis esa Sí. ilustración? Es que Sí. esto no lo hace una persona que no sepa dibujar, Eso es. por mucho que te estés fijando en lo que estás viendo, no sé. De todas formas, si tenéis algunas dudas bibliográficas, nos podéis consultar por la cuenta de Twitter, que tenemos, que os voy a poner otra vez aquí cuál es. Cualquier duda de algún nombre, de alguna cosa. Esta no es, perdón. Este sí es. Cualquier duda que tengáis, pues nada, ahí estamos. Y simplemente antes de terminar, también comentaros que el próximo viernes, que es el día 29, tenemos una nueva sesión del Cine Club aquí en Twitch a las 9:30. O sea que os esperamos a todas para que vengáis a ver un nuevo corto con Mónica Finduyel, con Párdagas y demás. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Elercano, por acompañarnos. Nada. A vosotros. Me ahogo ya de tanto hablar. Vale. En el canal de Y no YouTube paro, de no paro. A mí me ponéis ilustraciones y no paro. No para. Iba a decir que tenemos en el canal de YouTube de la asociación por lo menos un par de conferencias, si no recuerdo mal, que yo no las he visto enteras, porque son brillantes, son maravillosas, para todos aquellos que quieran seguir profundizando en la parte artística, la parte más pictórica de Tolkien, que bueno, yo creo que enriquecen muchísimo todos sus textos. Y estoy con mi compañera Arel, que es raro, ¿no? Que hay pocas ediciones con las ilustraciones de Tolkien, menos de las que nos gustaría, ¿no? Una pena, además. @Minotauro. Por favor. Esto del tía, en plan de portada no sé qué, portada en tapadura, portada en rústica. Yo quiero Tolkien. Ojo, es que además hay un montón de cosas súper chulas, ya no solo de las ilustraciones del Señor o del Hobbit, sino de ilustraciones que se podrían reutilizar. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el libro El Book of Ishness, que son un montón de acuarelas de fantasía y demás. Bueno, no puedo hablar ya. Que son... Ay, Dios mío, Bueno, perdón. No pasa nada. Sí, tiene cosas muy, muy guays. Yo recuerdo que nos preguntaron en el Pasalatengua, la de Sanadú, que la fallamos y luego me puse a buscarla y me gustó también un montón. O la que tiene sobre Fairy Tail o sus versiones del Dragon's Map también son muy chulas, ¿no? Bien, bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por venir. Un placer por haberme invitado. Muchísimas gracias, chicos, de verdad. Ha sido muy divertido. Y nos vemos el viernes en el Cine Club. Sí, y a la gente que nos ve en YouTube, pues nada, un saludo también. Eso es. Adiós. Chao, chao. Adiós.